Muy bien, continuamos con Bipolares. Vamos a ir hacia una entrevista porque estamos en comunicación con Alfredo Romano. Es economista, es magíster en finanzas de la Universidad de San Andrés, estudió economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Forma parte de una empresa familiar que es una consultora en finanzas y en economía, la consultora Romano, de la misma familia, pero ha saltado a la fama, podríamos decir, en los últimos meses, o en la opinión pública, porque en noviembre del año pasado presentó un libro, escribió un libro, lo presentó, y ese libro ha sido un éxito inesperado porque ya lleva la segunda edición. El libro se llama Dolarizar, un camino hacia la estabilidad. Y lo sorprendente es que todo esto ocurrió antes de que Javier Milei dijera que si llegaba a la presidencia de la nación iba a dolarizar la economía. Y ahí el tema explotó y saltó por los aires. Todo el mundo habla de dolarización en la Argentina a partir de esas declaraciones de Milei. Pero el libro de Romano fue escrito antes de esto y desde que lo escribió comenzó a venderse mucho, ya va por su segunda edición, es todo un éxito. Y además Romano no tiene nada que ver con Milei, ¿no? No es ni con Milei ni con ningún político, es un economista que cree que la dolarización es el camino que podría tomar la Argentina para su futuro. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Roxana, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias por atendernos, Alfredo. Es verdad que el libro ya va por su segunda edición y es todo un éxito. O sea, a vos mismo te sorprendió la repercusión de la temática en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, hacía mucho, escribía, digamos, en medios públicos, casi 2 años ya, pero lo que iba notando a medida que iban pasando los meses y con las notas que iba generando, que la gente se iba cansando el tema de la inflación, pero por otro lado había mucho desconocimiento, porque se pensaba que la dolarización era como la convertibilidad. Y cuando uno le empezó a explicar a la gente que no tenía nada que ver con un proceso de convertibilidad o una dolarización, ahí generaba todavía mayor atención en el público. ¿Por qué no tiene nada que ver con la convertibilidad? Yo también pensaría lo mismo, o por ahí cuando hablas de dolarización, muchos te dicen, pero si eso ya lo vivimos en la Argentina, tuvimos un peso equivalente a un dólar durante 10 años, logramos la estabilidad y después todo explotó por los aires. ¿Por qué ahora vos decís Sí. que podría ser diferente? Mira, es completamente diferente. Primero porque las cajas de conversión, mal llamada convertibilidad en los 90, no fue la primera prueba en los 90, sino que ya la Argentina con los gobiernos de Pellegrini y Roca 100 años antes habían probado cajas de conversión. Ajá. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que la convertibilidad nace para estabilizar la moneda doméstica. En nuestro caso era el austral, que estaba absolutamente devaluado porque veníamos de un proceso hiperinflacionario, Ujú. y se utilizó al dólar americano para anclar la moneda doméstica y darle valor. Acá entonces es una gran diferencia porque en el proceso de dolarización uno no busca estabilizar la moneda doméstica, sino que la elimina del sistema financiero y de la economía doméstica. Ah, la convertibilidad es bimonetarismo, en cambio la dolarización no, sería que no hay más moneda nacional, no hay más banco Esa- central y solo nos manejamos con dólares. Exactamente, la convertibilidad es la máxima expresión del bimonetarismo en la Argentina y a mi entender, y a mi juicio, y lo explico en detalle en el libro, el bimonetarismo es el mayor problema estructural económico que tiene la economía argentina, aún más profundo que el problema del gasto fiscal. Bien, bueno, ¿por qué vos decís o considerás que la Argentina debería dolarizar su economía? Mira, creo que hemos perdido absolutamente la credibilidad en nuestra moneda doméstica y no hemos tenido la capacidad de poder administrar los recursos de manera disciplinada y ordenada. Siempre digo que la dolarización es el maestro exigente que va a poder de una vez por todas ordenar en materia monetaria a la Argentina. Ujú. Cuando uno analiza nuestro país, los últimos 40 años somos la economía más inflacionaria del mundo. Hoy somos la economía con la tercera inflación del mundo, y cuando uno analiza el anualizado, hoy la Argentina tiene una inflación más alta que mismo Venezuela. Entonces, nuestro problema es estructural y la gente está absolutamente agotada de la inflación.
Claro, claro. Pero muchos dicen que es imposible dolarizar, muchos economistas incluso dicen que es imposible dolarizar en la Argentina porque volaría todo por los aires y porque no hay dólares y que no es una alternativa viable. Mira, yo no estoy de acuerdo. Creo que eso ha sido el principal argumento para descalificar a este programa económico y creo que no es correcto. Primero porque lo que uno necesita para dolarizar la economía argentina, tomando el tipo de cambio de contado con liquidación, son 18.000 millones de dólares. Sí, 18.000 millones de dólares, cuando uno lo mira en perspectiva con el tamaño de nuestra economía, son 3 puntos del PBI. ajá, Y hago énfasis en esto porque, por ejemplo, el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en el 2017-2018 consiguió en un mes 10 puntos del PBI para hacer un programa financiero económico. Entonces, la Argentina convive con un PBI exteriorizado de argentinos que no desean meter esos dólares en la economía doméstica, en la economía real, porque no hay confianza y no hay previsibilidad y no hay seguridad. Pero claro. con otras reglas de juego, con otras condiciones, bajo lógicamente otro gobierno, yo estoy totalmente convencido que ese monto es absolutamente conseguible para que la Argentina inicie su proceso de dolarización. Bien, bien. O sea, el tema, vos me decís, en los últimos 40 años la Argentina ha sido el país más inflacionario del mundo, con lo cual vos decís Exactamente. que no hay otra alternativa, digamos, que las alternativas de quedarnos con nuestra moneda hemos demostrado que no somos capaces de manejarla. Pasen los gobiernos, pasen los años. Roxana, mira, este es un problema estructural de democracias, dictaduras, gobierno de derecha, izquierda, centro, radicales, peronistas, macristas, pongamos el nombre que quieras. En nuestro país no tiene la capacidad de poder administrar la política monetaria porque todos los gobiernos han utilizado al Banco Central como un cheque en blanco para financiar, por ejemplo, gasto público. La Ujú. dolarización va a cortar definitivamente ese canal y va a cristalizar los recursos que realmente tiene la economía argentina. Por eso también hay tanto desinterés en general en la política de llevar adelante esta medida tan disruptiva para la Argentina, porque saben que lógicamente se le limitan los canales de acción para hacer política partidaria. Los limita totalmente, los ata de manos en la posibilidad de... Lo que frena es la maquinita de emitir pesos. Mirá, frena dos grandes estafas a la sociedad argentina. El primero y principal es el impuesto inflacionario. Porque mirá, si en el mundo se discute con tanta vehemencia que hay que subir las tasas de interés y hacer política monetaria contractiva para bajar la inflación, porque la inflación daña a los sectores más vulnerables de la sociedad, bueno, creo que ya está demostrado que esa es una de las principales consecuencias de la inflación alta. Entonces, en primer lugar, va a dejar de meterle la mano en el bolsillo a los que menos tienen, porque los que menos tienen son los que más sufren la inflación en nuestro país, que hoy anualizada está en los 3 dígitos. Sí. Y en segundo lugar, limita fuertemente el poder de acción de tener un canal más para generar gasto fiscal, gasto público. ¿Por qué? Y te doy un ejemplo concreto. Mira, el gobierno kirchnerista va a cumplir 16 años cuando entregue su mandato. Sí, La mayoría de su etapa la convivió con una Argentina absolutamente alejada de los mercados internacionales y del mundo. sí. Ellos se jactan de que no endeudan al país con dólares, etcétera, que primero es mentira, pero segundo es verdad que no tienen la capacidad de ir a los mercados internacionales, por ejemplo, para financiar crecimiento de largo plazo, etcétera. ¿Por Ujú. qué? Porque nadie les cree. Bueno, imagínate en el gobierno, este gobierno si no hubiera tenido además la maquinita del Banco Central, hubiera estado absolutamente limitado de generar el desastre inflacionario que estamos viviendo hoy, porque no hubieran tenido la capacidad de emitir y desbordarnos de pesos como nos han desbordado, y hoy estamos pagando todas las consecuencias del último año y medio de esta emisión descontrolada para ganar o no perder tan rotundamente las elecciones del año pasado. Sí, lo que pasa es que por ahí mucha emisión es para cubrir gastos de emergencias, como fue la pandemia,
o para aportar a a gente que realmente necesita. ¿Cómo haces Está con bien, eso, Roxana. no? Mirá, Roxana, Ecuador está dolarizada y Ecuador tuvo un shock, la economía tuvo un golpe más suave que el que tuvo la Argentina. O sea, la Ujú, recesión fue más liviana que lo que fue la Argentina. claro. Y hoy Ecuador tiene una inflación del 2% y la economía ya está creciendo. Y la economía argentina está con una inflación de 100 puntos. Entonces, está absolutamente demostrado que en procesos de recesión, utilizar la maquinita y al Banco Central para generar ese soft landing que se le dice en inglés, que es evitar que el shock sea tan doloroso, Ujú, por ejemplo, devaluando la moneda o emitiendo pesos, en la Argentina no tiene ningún tipo de consecuencia en el mediano plazo positivo. Y hoy estamos viendo los resultados. En marzo el consumo en la economía argentina ya está absolutamente estancado. Y si estamos todavía creciendo, es por el envión que te dejó el año pasado, que únicamente fue un rebote, pero ya el segundo semestre la economía argentina otra vez deja de crecer, como los últimos 13 años. bien. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que dolarizar es aceptar una derrota como país. ¿Qué opinas de eso? Mirá, lo interesante es que por lo menos ya llega a todas las esferas políticas de la Argentina el tema de la dolarización. Eso creo que es muy importante. Después, la verdad que a mí personalmente creo que el ministro Guzmán no tiene la autoridad moral para hablar de lo que es política, digamos, económica en la Argentina. O sea, ha prometido históricamente datos inflacionarios que ninguno se han correspondido después con la realidad. Y Claro. cuando uno ve en materia económica en nuestro país, lo mismo. Entonces, me parece que habría que llamarse al silencio y también aceptar su propia derrota. O sea, si hoy el gobierno tiene una imagen positiva alrededor del 20%, mínimo histórico para un gobierno peronista, en parte es por la situación económica que está viviendo la Argentina. Pero también hay toda una cuestión ideológica en esto de la dolarización porque es aceptar que no tenemos más moneda nacional. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Mira, lo veo muy similar a lo que pasó en Europa. Alemania, que es una potencia mundial, perdió su moneda nacional, que es el marco alemán. Los españoles, que son, digamos, muy cercanos a nuestras raíces, perdieron la peseta. Los italianos, que también son muy cercanos a nosotros, perdieron la lira italiana. Con lo cual Argentina no sería el primer país que pierde su propia moneda en pos de una estabilidad prolongada en el mediano y largo plazo. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo ves que el gobierno acaba de imprimir o anunciar la impresión de nuevos billetes con próceres en lugar de los animales, pero sin hacer un billete de mayor denominación, o sea, los mismos billetes que están circulando? Mira, lo primero que te puedo mencionar es que cuando uno analiza el billete de mayor denominación de la Argentina, que son 1.000 pesos, a Sí. contado con liquidación, son 4,70 dólares. Solo Sudán y el Líbano tienen valores menores. Sudán es 0,93 dólares y el Líbano 3,07. Pero después el resto de los países, por ejemplo en Perú, el billete de mayor denominación son casi 54 dólares, en México son 50 dólares, en Brasil son 41 dólares, en Colombia son 25 dólares, 24 dólares en Chile. ¿A qué voy con esto? Es una vergüenza nacional la moneda doméstica. Nosotros nos comparamos con los países más pobres estructuralmente del mundo. Recién mencioné Líbano y Sudán. Entonces, que estemos pensando en imprimir nuevos billetes es una falta de respeto a la sociedad argentina. Y además utilizar la imagen del general San Martín, que realmente él sí tiene un prestigio consolidado por todo lo que hizo para nuestra patria en su historia, y Ujú. utilizarlo de denominación de 1.000 pesos, cuando todos sabemos que eso dentro de un par de meses va a estar absolutamente devaluado, me parece que es una discusión que no tiene sentido y no estamos atacando el problema de fondo de nuestro país, que es mucho más profundo. Claro. Em, ¿Un proceso de dolarización se hace repentinamente? ¿Es una medida de shock o tiene que llevar un periodo de preparación? ¿Cómo es eso? Mirá, nosotros nos estamos preparando hace mucho tiempo. Yo estoy trabajando con varias personas, entre ellos Alfredo Ariza, quien dolarizó Ecuador,
para tener un plan económico robusto que no únicamente abarque la dolarización. Nosotros pensamos que esto tiene que venir acompañado de otras reformas desde el punto de vista impositivo, laboral, comercial, para que la Argentina pueda una vez por todas despegar y crecer en el mediano y largo plazo. Con lo cual, va a ser una medida de shock, sí, absolutamente, pero eso quiere decir que hay un programa económico atrás que le va a dar sustento. También estoy convencido de que eso va a suceder en la Argentina. Te hago una pregunta, ya te la hemos formulado otras veces, pero si hay que hacer todo un proceso de limpieza, por llamarlo de alguna manera, de la economía argentina para que la dolarización realmente funcione, ¿para qué dolarizar? Porque si vos realmente haces el proceso de limpieza de la economía argentina, se supone que la economía va a andar sobre rieles sin necesidad de dolarizar. ¿Para qué dolarizar y perder la moneda entonces? Porque lo hemos intentado en reiteradas oportunidades y no ha resultado. Iniciar primero el proceso de limpieza, como mencionás vos, para luego estabilizarnos y crecer. A ver, si uno se va a los números duros, el gobierno de Cambiemos deja una economía con un equilibrio fiscal y con una base monetaria en mínimos históricos. O sea, la emisión de la segunda etapa del gobierno de Macri fue mínima en términos históricos, y sin embargo uno vio que el proceso inflacionario se aceleró y que la economía estuvo en un proceso recesivo y que en los 4 años no pudo Ujú. crecer en términos reales. Y me estoy yendo únicamente 4 años para atrás. Si querés podemos irnos 100 años para atrás, y hay muchos procesos donde se ha intentado primero ordenar, limpiar la economía. Estamos hablando de manera muy informal, pero no importa, para que la gente nos entienda, Sí, sí. y sin embargo eso nunca tuvo éxito. Acá lo que hay que entender es que la piedra angular de todo proceso de transformación y cambio de paradigma económico en la Argentina para lograr estabilidad en el mediano y largo plazo nace a partir de la dolarización. Bien, bien. ¿Y por qué siempre hemos fracasado? ¿Porque es una cuestión que definen los políticos? No, porque tenemos un problema muy profundo que se llama bimonetarismo, y que eso asociado a gobiernos eh, desorganizados, corruptos, indisciplinados, pongámosle el nombre que querramos, que generan gasto fiscal. No tenemos la capacidad de financiar los argentinos ese gasto público. Hemos caído siempre en la historia de la emisión monetaria o en el gasto utilizando al Fondo Monetario Internacional o a los inversores extranjeros que te prestan en moneda dura. Sí. Pero eso es principalmente porque no tenemos moneda, porque cuando vos te vas al caso colombiano, Colombia en 40 años tuvo 37 años de déficit fiscal. Brasil lleva 26 años, desde 1996, con déficit fiscal. Pero ellos tienen moneda. Al tener moneda, tienen un mercado de capitales desarrollado, tienen capacidad de financiar de manera mucho más sana ese gasto fiscal que genera, por ejemplo, el sector público. La Argentina no lo tiene, y como no tiene moneda y además gasta de más, es el combo perfecto para generar las explosiones económicas que venimos viendo hace décadas. Bien. Cuando eliminemos de una vez por todas el bimonetarismo y tengamos únicamente al dólar americano, eso va a generar una inflación muy baja, muchísima credibilidad en los agentes económicos y una estabilidad prolongada. Con esas condiciones se va a desarrollar un mercado de capitales muy profundo, que le va a dar muchísimas más herramientas si se llegara a generar gasto fiscal, como sucede en el resto de las economías emergentes, sin la necesidad de caer en procesos explosivos como la Argentina vive. Bien, la última que te hago, Alfredo, ¿estás en comunicación con algún político, con algún partido? ¿Cómo, digamos, o esto es de la nada, es puramente económico? Dijiste que estaban trabajando con un plan integral. ¿Con quién lo están haciendo? No, esto es de manera absolutamente individual, de manera, digamos, como te dije, con Alfredo Ariza, que tengo una excelente relación, que fue el ministro de Economía que dolarizó Ecuador, Ajá. y junto a otras personas que estamos en un think tank discutiendo y viendo las variantes para dolarizar la economía argentina, pero siempre desde el sector privado, sin ningún tipo, digamos, de idealismo, ideologías partidarias. La verdad que nosotros, o por lo menos en mi caso, estoy absolutamente a disposición de reunirme con quien corresponda. En su momento le hice llegar el libro, entre varios más, a Javier Milei, que públicamente dijo que había leído mi libro,
y como es a Javier Milei, que hoy es quien está más cerca de la dolarización, también tengo mucho diálogo con Alejandro Cacacé, que presentó una ley de dolarización y con él tuve varias charlas. Quiere decir que mi amplitud es absoluta, porque lo único que quiero es que la Argentina una vez por todas salga de estos ciclos tan nefastos, que lo único que hacen que las nuevas generaciones se vayan de la Argentina y que vivamos siempre en un piso más bajo, con mayor pobreza estructural y con mayores problemas estructurales económicos. Claro. Básicamente lo que se termina con la dolarización es la maquinita de imprimir plata y desaparece el Banco Central. Y se genera una estabilidad prolongada en el tiempo que permite que todos los dólares que los argentinos sacamos constantemente de la economía, porque no confiamos en nuestra moneda, en algún momento se puedan vertir en la economía doméstica. Claro. Se puedan, digamos, llevar a inversión a economía real productiva, que es algo que hoy no pasa, Roxana. Hoy le preguntás al 90%, 100% de los argentinos que tienen alguna capacidad de ahorro, y lo primero que te dicen, compro dólares. ¿Y cuánto invertís en tu negocio? Y lo mínimo indispensable para seguir sobreviviendo. Esa idea hay que cambiarla, y la única manera de desterrarla es con la dolarización. Claro. Ahora vos sos consciente que con esto realmente le atás las manos a los políticos, es muy difícil que logres acompañamiento. Bueno, eso veremos. Yo creo que cuando en algún momento la población demanda, en algún punto el político tiene que escuchar, porque si no se queda afuera. Es como que vos me digas, mirá, Alfredo, el kirchnerismo puede seguir haciendo populismo, y obvio que puede seguir haciendo populismo. El tema es que en el 23 se va a quedar afuera. Y ahí van a empezar a todas las, digamos, bueno, que ya están, digamos, internamente, los trapitos al sol y todas las peleas internas y todos los cuestionamientos. Entonces, las democracias se construyen a partir de los pueblos y de la sociedad y la ciudadanía, no desde los políticos. Nosotros tenemos el poder de empoderar a la sociedad dándole herramientas para que ellos puedan exigirle a los políticos. Mi libro ha intentado de lograr eso. Bien. Educar a aquellos que tienen interés en que la Argentina pueda vivir de una manera más estable, sin inflación y con menos manoteo de la política para hacer política partidaria. Bien, bien. Entonces yo estoy convencido que eso es así. Mirá, recién mencionabas el fenómeno Milei. Milei crece a partir de un fenómeno de la sociedad. O sea, el que hoy está avalando en parte ese crecimiento sostenido de una figura como Javier Milei, que no era político hasta hace 8 meses atrás, es la sociedad argentina. Entonces yo estoy convencido que la sociedad argentina va a seguir demandando cada vez más la estabilidad y la inflación baja, y ahí va a llegar a un punto donde los políticos van a tener que aceptar a la dolarización como el mecanismo para poder volver a lograr cierta confianza en la ciudadanía, y que una vez por todas podamos salir, digamos, de esta encrucijada que nunca podemos salir. Muy bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación, súper claro lo tuyo. Gracias, Roxana, a disposición, y que un saludo ahí por Córdoba. Estuve hace muy poco. La verdad que Córdoba es una gran provincia, le tengo mucho cariño y muchos amigos por allá. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Que tengas lindo día. Que sigas bien. Chau, chau. Hasta luego. Alfredo Romano, magíster en finanzas de la Universidad de San Andrés, estudió economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y autor de este libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad, que está haciendo un fenómeno en ventas. Las Rosas Radio 105.5. Estás escuchando Bipolares. Una tandita y volvemos.